Bienvenidos nuevamente a otro club de lectura y les agradecemos por estar allí al firme, siguiendo estos programas, de alguna manera soportando a quienes aquí participamos, pero bueno, algunos lo hacen con mucha alegría, con muchas ganas, así que les agradecemos por seguir este espacio que pretende de alguna manera mirar los libros, mirar la literatura y también ponerlo eso bajo el lente de nuestra cosmovisión cristiana, de nuestra espiritualidad bíblica. Es un placer para mí tener hoy en este estudio de Radio Transmundial Uruguay y compartir también con ustedes la voz, la presencia y bueno, lo que tiene para volcar con nosotros Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a este club de lectura. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Para mí es un gusto estar en Radio Transmundial y también contigo. Siempre estoy ahí como tirando libros, ¿no? Sí, está de más, Siempre estoy tirando libros y bueno, y sobre todo cuando decía soportar, del tema que vamos a hablar me van a tener que soportar un poquito. Porque te gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho y ha marcado mucho mi vida. Sí. Vamos a aguantar ahí la sorpresa, que no vean lo que tenemos sobre la mesa. Quienes nos están siguiendo en YouTube van a ver que tenemos algunos ya materiales dispuestos, pero vamos a contarles antes que nada que Victoria San Martín es técnico en comunicación y periodista deportivo. Así que, bueno, desde este lado de la comunicación, Victoria, ¿te gustan los libros? ¿Te interesan? ¿Cuál es tu relación con la literatura? Contanos. No soy una lectora de esas personas que se devoran los libros, pero sí, cuando en mis primeros años de trabajo era todos los meses comprar un libro. No lo leía en el mes, pero sí lo iba leyendo. Aprovechar el sueldo. Sí, tal cual. ¿Y de chiquita leías? O sea, ese hábito, ¿cuándo se inició, Victoria? Sí, de chica. Leía de todo un poco. Desde lógicamente la escuela dominical hay materiales para leer, claro. Pero leía cómics. Uh-huh. y sí, me gusta muchísimo. Me gusta leer en calma. Ahí va. En este momento de la vida es en el que digo, bueno, vamos a disfrutarlo, porque estoy como retomando libros. Mirá. Y uno dice, este libro lo leí mientras iba en el ómnibus, este libro lo leí mientras iba en un viaje. Bueno, por ahí todavía se puede, pero está bueno tener ese tiempo de lectura y también claro. de silencio, desconectar un poco. Ahí está, de poder absorber bien lo que uno lee, no procesarlo bien a fondo y no quizás consumirlo muy rápido, ¿no? Como a veces nos pasa. Sí, que tenés que leer un párrafo 2 o 3 veces porque mientras estabas leyendo estás en otra cosa, la típica del ómnibus que te distrae, una persona que entra, que sale, tal cual. Sí. Bueno, vamos a introducir, digamos, a la audiencia, quienes nos están mirando, con el primer párrafo de la novela. Novela que nos va a hacer viajar en el tiempo, unos cuantos años, unos cuantos siglos atrás, y que comienza de esta manera. Dice así: mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una guarida y me recosté en ese lugar para dormir. Y mientras dormía, tuve un sueño. Soñé y he aquí que vi a un hombre vestido de harapos, de pie en cierto lugar, vuelto de espaldas a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas. Miré y le vi abrir el libro y leer en él. Y mientras leía lloraba y temblaba y al no poder contenerse más, estalló en un lamentable grito diciendo: ¿qué haré? Y así comienza, o por lo menos este es el primer párrafo de la edición que yo tengo de El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. De John Bunyan. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, está bien. Yo toda la vida le dije John Bunyan, pero sí, por un tema de uruguayismo, creo yo. Y el título completo es El progreso del peregrino de este mundo al venidero. Ahí está. Sí, pero es un poquito más extenso. Sí, no es ni comercial ni ni tampoco muy accesible. Las típicas traducciones de película, viste, que nada que ver. Claro, no, igual, está bien. En este caso está bien, y estamos hablando, como decíamos, ¿no?, de una novela alegórica publicada originalmente en inglés en el año 1678. Estamos hablando del siglo XVII, un buen tiempo atrás, en un contexto
contexto un contexto histórico bien especial en Inglaterra, ¿no? Sí. Bunyan, que nace, vive y escribe en la zona rural, o más bien digamos en pueblos, ¿no? Él se movía por pueblos de aquella Inglaterra. Sí, totalmente. Él nace en un hogar de un ojalatero, que era una profesión que, si bien era muy común en la época, era de bajos recursos y apenas tiene como para... era como un esfuerzo el tema de que los padres le pudieran dar la educación de poder leer y escribir. Y Bunyan se destaca por ser un desastre, en realidad. Mira. Era, tengo una cita acá que alguien dijo alguna vez que... ahí lo encuentro, perdón. Tranqui. Dice, si no fuera porque existen personas como John, el diablo estaría solo en el infierno. Dice que tenía una boca sucia tremenda, o sea, lo que decimos, maldecía todo el tiempo y a cada momento, pero siempre tuvo como el tema del juicio en su cabeza y de que una vez la muerte, tiene como un tema con la muerte ahí, que no fue inculcado por la familia desde del punto de vista religioso, porque no venía de una familia que tuviera fe, pero en un momento se da cuenta y dice, bueno, tengo que hacer algo con mi vida distinto, tengo que cambiar. Entonces se alista en el ejército y también empieza a ir a la iglesia, ¿no? Mirá. Y en ese alistarse en el ejército dicen que hubo una situación en la que un compañero va en lugar de él y finalmente muere. Y ahí es donde se ve con la muerte cara a cara y con lo que es el juicio. La verdad que está bueno también para estudiar. Yo leí por ahí, no sé si vos tenés la misma información, que él en realidad se convierte o decide seguir al Señor Jesús luego de casarse. Sí. A raíz de que su esposa era puritana y que, bueno, había llevado un par de libros ahí a su casa familiar, a su casa como matrimonio, digamos, él un poco conoce al Señor de esa forma, o toma una decisión de fe, de compromiso de fe, ¿no? Exacto, ahí es cuando se le presenta la idea de la gracia, porque él estaba pensando todo el tiempo en cómo voy a redimir de las atrocidades que hice, porque dicen que era tremendo, era un diablillo realmente. Y tenía también, le gustaba el juego, puede ser, vi algo acerca de eso. Sí, que en esa época era como... El juego, el alcohol, todo también ese tipo de cosas. Para el pueblo y más justamente el tema rural era muy común eso y sí, a Bunyan eso lo marca. Lo marca bastante. Porque de alguna manera él sabía que estaba mal lo que hacía, ¿no? Claro, sí. Pero le costaba escapar, quizás. Le costaba escapar y era también parte de ser conocido como. Era como cierta reputación que le daban, ¿no? Claro. Entonces, él cuando conoce al Señor y cuando se entrega al Señor, se despoja de todo eso que más adelante vamos a ver que también era una carga para él. Sí. Excelente. ¿Y en qué contexto escribe, no? Porque es bien interesante eso, que él, bueno, se empieza a involucrar en esta vida de fe, ¿no? En el caminar con el Señor y termina haciéndose predicador. Y un predicador que la gente lo seguía bastante, ¿no? Le gustaba escucharlo, ¿no? A la gente. Sí, en esa época se daba mucho, estamos en una época en que está la iglesia anglicana como iglesia oficial de Inglaterra. Ahí está. Y están esta serie de predicadores que son ambulantes, digamos, y van por diferentes lugares predicando y a veces en realidad empezaban en una casa con 3 o 4 personas y de ahí salían otros, fue como muy orgánico lo que se dio y él perteneció, como decías, al tema de los puritanos que estaba muy mal visto, incluso en inglés la pronunciación de puritano es como quien escupe. Entonces empieza un poco por ahí la persecución que él tiene, que simplemente a él le avisan, te van a ir a arrestar por no estar alineado con la iglesia del reino, y él lo que dice es, hay gente esperando el mensaje y yo tengo que ir. Porque además se necesitaba para predicar un permiso especial, ¿no? Sí. De parte de la corona. Entonces, si vos salías sin permiso, también marchabas, ¿no? Podías hacerlo dentro de tu casa. Dentro de tu casa no había problema. Pero él quería salir a las calles. Claro. Era la idea, ¿no? Sí, sí. Ardía en él eso. Sí. Y en ese contexto termina yendo preso. Termina yendo preso a la cárcel de Bedford
Ahí está, primero unos 3 meses y le dicen, bueno, vas a dejar de predicar, y dice que no, y esos 3 meses se convierten en unos cuantos años. Impresionante, ¿no? Sí, después por buen comportamiento es como que le van permitiendo de a poco salir hasta que viene una plaga y él está libre 3 años, pero mucha gente piensa que es que, bueno, lo liberaron, no fue por sentencia, fue porque vino la plaga. Claro. Y al hombre lo mandaron para la casa y le dijo, cuando termine volvés. Y cuando terminó, estaba ahí en la puerta de la prisión. Una integridad tremenda, ¿no? Y eso es lo que después le da la libertad en sus últimos años para poder seguir predicando e incluso presentar este escrito de poco valor que dice cuando llega a la imprenta John Bunyan, que vamos a ver que terminó siendo el segundo bestseller cristiano de la historia, El progreso del peregrino. ¿El primero la Biblia o estás considerando otro? No, el primero Ahí la está, Biblia. yo tenía ese dato. Y que era, en un momento, por ejemplo, dice que los misioneros traducían y buscaban imprimir y distribuir primero la Biblia y enseguida era el progreso del peregrino, ¿no? Sí. Aparte todo un tema con la alfabetización en esa época, ¿no? Sí, era muy conocido y muy común que en el lenguaje, en las charlas, se utilizara alguna parte del progreso del peregrino, de la Biblia, lógicamente, pero también era como de cultura general el tema de... Mirá vos, Sí. mirá vos. Yo me anoté acá que en términos de cifras, El progreso del peregrino habría sido un bestseller arrollador si hubiera aparecido en nuestros días. Solo en 1692, 4 años después de la muerte de Bunyan, se imprimieron 100.000 ejemplares en inglés, lo que en ese contexto es un montón, ¿no? Para lo que era la distribución de ese tiempo. Un libro que tuvo un tremendo impacto en ese momento y hasta el día de hoy es como un clásico. Es un clásico. Al que los cristianos o algunos cristianos procuran volver una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto? También, ¿por qué te impactó a vos personalmente? Contanos. Primero porque habla justamente de un viaje. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en la tierra y bueno, nosotros vemos en lo que es el peregrino, vemos la parte de que él se intenta librar por sí mismo, y creo que tanto alguien que no conozca del Señor como quienes lo conocimos de oídas desde chicos, tenemos ese punto de inflexión en el que nos encontramos con la gracia del Señor. Ahí está. Y es un libro que uno lo puede leer en diferentes etapas de la vida y puede encontrarse en las diferentes estaciones o situaciones en las que el protagonista se encuentra. Y también genera mucha esperanza, porque denota los mismos sentimientos que uno puede tener. Sí. Y no deja de ser una aventura, ¿no? Entretenido, además de todo, ¿no? Y es impresionante la vigencia que tiene, ¿no? Porque uno dice, no, un libro escrito hace 400 años y las cosas, ¿no? Las imágenes que allí se plantean, la Feria de las Vanidades, ¿cómo es? El Castillo de la Duda. El Castillo de la Duda es tremendo. El Gigante de la Desesperación, o sea, son todo experiencias que tienen cristianos y no cristianos, porque, ojo, son cosas que todas las personas que andan en este mundo enfrentan, ¿no? El caminar de la vida es el recorrido de la vida misma, y todos en un punto u otro se encuentran con las diferentes situaciones, partiendo de la base de que justamente salimos de un lugar y vamos transitando. Yo anotaba por acá justamente que los nombres de los personajes o de los lugares son o sustantivos o cualidades o adjetivos o nombres o referencias bíblicas. Y eso es... también muestra un poco el nivel educativo de Bunyan, pero una capacidad enorme para hacerse entender, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra en juego esto que dijimos de una novela alegórica. La alegoría. La alegoría viene a ser el conjunto, sistema de metáforas, ¿no? O sea, son todo, como vos decías, personajes o un castillo, una situación, un lugar que él toma como metáfora de un principio o un evento espiritual o una característica, ¿no? del carácter, por ejemplo, ¿no? Ahí está la cuestión alegórica. Sí, totalmente.
en el párrafo que leías, él habla de que viajando por el mundo, o sea, en el paseo de este mundo, en el pasaje por este mundo, se encontró con una cueva, y se dice que esa cueva es la cárcel de Bedford donde él estuvo. Y sí, y que bueno, fue lo que hizo nacer esto, y él lo relata como un sueño, que evidentemente no fue un sueño, pero sí fue toda una reflexión que él tuvo y se habrá tenido. Tuvo 12 años. Impresionante. 12 años preso. Impresionante. Sí. Esto después capaz que lo podemos profundizar en otro programa, pero solo para que la gente se haga una idea, me hizo acordar un montón a la Divina Comedia. No sé, yo no la leí, la Divina Comedia la conozco por comentarios, por estudios del liceo, ahí va, pero me hizo acordar un montón. Y bueno, creo que la Divina Comedia tiene esta característica también de la alegoría, de que es todo muy alegórico. Pero es clave, la diferencia, ¿no? El peregrino arranca su viaje y llega a un punto que se enfrenta a la cruz. A la cruz. Y allí cambia, ¿no? No es que él está en un permanente, y a mí me parece interesante destacar esto, ¿no? Porque a veces quizás nos podemos confundir y entender, no, peregrino va por el mundo y va buscando la salvación y va alcanzando, superando pruebas para llegar a la salvación. No. Y en realidad no, él antes de transitar todo lo que tiene que transitar, se choca con la cruz, ¿no? Sí. Y está bueno eso. Él lo que lamenta justamente es la carga que él lleva encima y que bajo ningún punto de vista ha podido sacar. Por eso decíamos lo del tema de la culpa de este ser del autor, y que él emprende el camino con la carga de él, y no es hasta que llega a la cruz que la carga se desprende sola. Ya spoileé. Pero no, bueno, pero es el comienzo, es el arranque, está bien. Que después de ya haber pasado por algunas dificultades, hay dificultades para llegar a la cruz, pero una vez que llega a la cruz, la carga, entonces en ese momento se le da esperanza, se le da garantía, se le da una sensación de decir, emprendí el camino correcto porque el Señor tuvo misericordia de mí. Porque hay muchos en la ciudad de él, de donde sale, que se llama la ciudad de destrucción. Wow. Y va camino a la ciudad celestial. Hay muchos que o vuelven atrás o nunca sienten el peso de esa carga. Y bueno, la cruz es el lugar fundamental. Y después, todo lo que pasa y por lo que él sigue es porque realmente experimentó que no había una gracia mayor, no había una dádiva mayor a la que él pudiera aspirar en la vida. Y hay momentos de lucha. Acá tengo, capítulo 2, Cristiano encuentra gracia. Y hay momentos de lucha, dificultad, como decíamos, pero también hay como momentos de respiro, ¿no? Y espacios de deleite que también de alguna manera le permite vivir el Señor a peregrino, que también es la experiencia nuestra, ¿no? O sea, así como hay luchas en este peregrinaje, también hay espacios de disfrute, de tranquilidad. Y hay el tema de la compañía también. El tema de la compañía, incluso ante las pérdidas que a veces tenemos, ¿no? Ya sea por fallecimientos o porque la vida a veces hace que uno se separe de hermanos en la fe, personas que fueron fundamentales para el camino y que fueron como una base, pero el tema también de desprenderse, pero también de disfrutar, de transitar la senda del Señor con otro, y eso qué valioso que es, y cómo tenemos que justamente, valga la redundancia, valorarlo y vivirlo, vivir el presente de cada una de las cosas, aspirando a las cosas celestiales, como dice él en todo el tiempo. Él, cuando nos referimos a él, nos referimos a Cristiano, porque creo que todavía no dijimos que el personaje principal se llama Cristiano. El peregrino. El peregrino se llama Cristiano, tiene un nombre anterior, que eso que lo dejamos para que lo descubran, pero el peregrino se llama Cristiano. Ahí está. Y él siempre habla de aspirar a las cosas celestiales. Wow. Sí, totalmente. Mostranos qué es lo que trajiste. Bueno, lo que traje por acá, vamos a describirlo para quienes nos están escuchando. Primero es una imagen que a mí
me gusta mucho y yo me emociono con estas cosas, que es precisamente Cristiano llegando a la ciudad celestial y cruzando el río. ¿Con quién llega? Él tiene que cruzar. Ahora me confundí con fiel, pero Esperanza. Es con esperanza. Ahí está, bien. Llega ahí con está. esperanza, Llega con ¿viste? esperanza. Así todo el libro. Llega con esperanza. Y tiene que cruzar. Y bueno, y allí está un poquito una idea, una ilustración de lo que sería Ciudad Celestial. Y él por acá ha pasado por muchísimas cosas. Y hay gente que va por el mismo camino, pero va medio que ilegalmente. Por eso hay una parte justamente en el final, como termina el progreso del peregrino, que es un llamado de atención. Wow. Que muchas veces podemos transitar las mismas cosas y podemos pasar y sortear los diferentes obstáculos que hay en la vida, pero habiendo ingresado de una forma por el costado, básicamente saltando un muro, para que él es el que utiliza esa imagen, ¿no? Y una de las cosas que está Cristiano es con la armadura, que la armadura se le da en uno de esos lugares de descanso que vos nombrabas, Alejandra. Y una característica que tiene la armadura es que no tiene parte de atrás. Ajá. Y en un momento, en una batalla que él tiene contra Polión, él mira y por un momento dice, quiero retroceder. Pero si yo retrocedo y me voy corriendo, no tengo la espalda guardada. Wow. O sea que de todas formas, si retrocedía, iba a perecer. Wow, mira. Y muestra lo humano y nos muestra lo natural, lo de sentirnos y que somos muy fáciles de desviar y de distraer e incluso teniendo las cosas por su nombre enfrente de nuestros ojos, muchas veces de todas formas es como que decimos, bueno, tal vez es como que consideramos determinadas cosas. Sí, sí. Mismo sabiendo que quien nos habla se llama, por ejemplo, vanidad. No, vanidad, la Feria de las Vanidades. O sí. tenía, por ejemplo, ignorancia. Ignorancia. Y se encuentra con ignorancia, después, y así, y tantos otros nombres, ¿no? Legalidad. También tiene prudencia. Y bueno, y esos son algunos de los atributos. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque es como el llegar. Falta cruzar el río, que es una parte muy tortuosa, digamos, para los dos, para ambos peregrinos, que otra persona lo hace en bote. Wow. Y ahí viene la diferenciación bien al final, el último párrafo, que no sé si lo digo o no. Sí, sí. Lo decimos. Bueno, lo que dice justamente el último párrafo habla acerca de... Spoiler alert. Claro, sí. Si no lo leyeron, esta parte la pueden adelantar o pueden taparse los oídos mientras tanto. Pero sí, es que, quienes llegaron ilegalmente, digamos, a la ciudad celestial, habla de ignorancia, justamente, precisamente ignorancia. Dice que hay un tal vana esperanza que lo cruza en un barco y cuando llega se le piden determinadas cosas que le fueron dadas a Cristiano cuando llegó a la cruz y la carga se le desprendió. Y al no poder presentarlas, bueno, el rey de la ciudad celestial ni siquiera quiere verlo porque sabe que es un impostor y que es alguien que vino desde otro lado. Entonces dice, lo tomaron pues y le llevaron por el aire hasta la puerta que vi en el lado del cerro, que eso lo comenta antes, y allí lo echaron. Entonces entendí que hay un camino para el infierno, aún desde las puertas de la gloria, lo mismo que desde la ciudad de destrucción. Sí. Y termina así, ¿no? Con esto desperté y aquí había sido todo un sueño. Precioso despertarse así, ¿no? Pero sí, tal cual. Y es muy alentador el libro, más allá de esto, y lo que es muy lindo y a mí en lo personal
me alienta muchísimo es el hecho del lugar y el papel de evangelista, por ejemplo. Aparecen los pastores después más adelante, Sí. pero es muy breve la cuestión. El personaje de evangelista, justamente una de las cosas que hace es que se acerca a él, lo escucha, le pregunta, le explica, confirma con la escritura lo que le está explicando. Mirá vos. Lo confronta, pero le da esperanza y le demuestra afecto. Eso es algo que podemos ver nomás en el primer encuentro que tiene con Evangelista. Y después vemos que Cristiano se termina convirtiendo en un evangelista también. También. Tiene como un carácter casi devocional este libro, podríamos decir, ¿no? Sí. Porque si uno lo lee, bueno, con agudeza, lo puede leer como un devocional, reflexionando sobre todas estas cosas, ¿no? Que vos nos estás planteando, porque además tiene mucha presencia de citas bíblicas, ¿no? De referencias bíblicas, a veces un poquito más disimuladas que otras, pero a veces muy evidente. Yo te contaba que en esta edición que yo tengo al pie de cada página las citas. Está buenísimo. Tengo números, tengo salmos, Apocalipsis, Ezequiel, bueno, todo un poco. Sí. Cantar de los cantares. Tiene como un soporte bíblico muy fuerte. Sí, el hombre era un entendido bíblico, o sea, manejaba las escrituras muchísimo. Y bueno, también hay algo que también me gustaría destacar, que lo nombraste, el gigante de desesperación, ¿no? Y esa situación, para alguien que está pasando por una situación de salud mental, que es algo que abunda tanto. Bueno, yo recomendaría este libro a cualquier persona que estuviera pasando por eso. Pero puntualmente ese cuadro es muy, muy interesante y muy enriquecedor, y da esperanza, que es algo que creo que necesitamos. Hablabas de ediciones, ¿te puedo presentar mi preferida? Por favor. Bueno, no la tengo porque la presté, decíamos, podemos hacer un programa de prestar no volvió libros. Victoria, confiese Victoria San Martín. No volvió. No volvieron varios libros. No te puedo creer. Si usted está escuchando, mirando esto y tiene algún libro de la señora Victoria San Martín, por favor, devuélvalo. Haga el favor, denuncia pública. Sí. Esto es casi una denuncia pública. Sí, una ayuda a la comunidad, ¿no? Era como un servicio de ayuda, llamado ayuda a la llamado a la ayuda. Devuelvan los libros. ¿Tenés la tapa de tu edición preferida? Sí, la tapa de la edición preferida es lo que te ha quedado. Sí, el Peregrino Ilustrado. Sí, igual debo confesar que mi edición de Progreso del Peregrino estaba quemada por el sol, porque pasó un tiempo largo. Mi padre lo tenía en el auto, no sé por qué andaba con él en el auto y no se veía nada. Entonces, para mí ver la portada, lo describimos, ¿no? Está en amarillo, tenemos a Cristiano con la armadura, mirando desde una cima, una montaña, del otro lado del río, la ciudad celestial. Wow. Y la ciudad celestial se divisa desde la ciudad de destrucción. O sea que no es que él llega al río y lo ve. Esta es una edición que para los niños, en una edad que más, si bien está en un español, como podemos leer, en un español Reina Valera, digamos, sí, claro, muy no sé si es la antigua y va, pero de época, ahí está. Pero son segmentos cortos lo que se va a leer y hay ilustraciones. Ahí está. Entonces, tanto para un niño como para un adulto, no. Esta es una historia sobre la que se han hecho incluso algunas películas de animación, he visto. Porque al ser una historia, no sé si llamarla épica, quizás es un poco épica, también es muy atractiva para los niños, ¿no? Sí. Está Antorchas, esa es otra recomendación mía, de Antorchas, de La Voz de los Mártires. Está la serie Antorchas, que habla justamente de los mártires, no necesariamente de quienes perdieron la vida, pero sí de quienes pasaron persecución. Dentro de ellos se encuentra Banyan y pueden encontrar este tema también del progreso del peregrino. Está muy lindo. Y después, la edición que tengo yo, que es la que estoy, el otro que tuve que conseguir, este es el otro que tuve que conseguir. El repuesto. Sí, pero está bueno. Sí, al final, para alguien que tal vez dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando esta gente?
y no está muy familiarizado o recién se está acercando a lo que es la palabra, tiene al final, capítulo por capítulo, tiene un anexo en el que explica con las citas bíblicas y con todo a qué es a lo que está haciendo alegoría Bunyan. Qué bueno, qué bueno. A ver, mostralo también por las dudas para que la gente lo vea. Tenemos. Ese es bien devocional, ¿no? Sí. Porque con esas explicaciones es ideal tipo para un estudio, una cosita así. Sí, qué bueno. Tal cual. Así que sí, está el de Ale con las citas al pie. Tenemos el Tengo este también. Sí, así que sí, es un muy lindo libro. Tiene su continuación, la Peregrina, pero ella es como que la historia es básicamente es la misma, solo que cambia el personaje. lo que llega es el tema de la satisfacción de Cristiano de poder tener a su familia con él. Qué precioso. Sí, sí, justamente. Así que muy bien. Hemos estado conversando, no sé si decir analizando, pero sí, comentando un poquito y animándoles a ustedes a leer o conocer un poco más acerca de El progreso del peregrino de John Bunyan, un libro que cuenta con unos más o menos 400 años, pero que tiene una absoluta vigencia. Y hemos estado compartiendo este programa con Victoria San Martín. Ella es técnico en comunicación y periodista deportivo, así que si precisan un relator ya saben. Para Les puedo relatar el progreso del peregrino de principio a final, porque no sé si no se dieron cuenta. Ahí está. Fanatismo tremendo. Excelente. No, pero es precioso escuchar a la gente hablando sobre aquello que les gusta y que también les ha hecho también, ¿no? Sí. Es lindo eso, ¿no? Recibir este tipo de recomendaciones que en definitiva salen del corazón, está de más. Recordarle a la gente que nos está escuchando, quizás en Radio Transmundial Uruguay, que pueden vernos en YouTube. Somos Club de Lectura RTM, allí estamos subiendo este mismo programa radial, pero también con video. Quienes nos están mirando en YouTube, recordarles que estamos también en formato audio, por ejemplo, en Spotify, y salimos todos los sábados 21 horas por el 610 AM. Radio Transmundial Uruguay, y por supuesto animarles también a que nos sigan en Instagram, Club de Lectura RTM, para allí enterarse de todas las novedades, ¿no? A medida que van subiendo, van apareciendo nuevos programas, quizás algún programa que se han perdido, que no han podido ver. Bueno, allí les hacemos acuerdo de que están esos programitas para que ustedes puedan acceder. Victoria, te agradecemos por la presencia y nos quedamos con las ganas de escucharte acerca de otro libro, de otro autor que te guste. Va a ser un placer volver a recibirte en este club. Tenemos por allí saludos a la gente de Llamada a Medianoche que me permitieron estar. Ahí está, porque contarles, porque hemos estado haciendo algunos programas allá en el estudio de los amigos, los hermanos de Llamada de Medianoche. Hemos hecho ya un par de programas allí. Yo dije, vamos a cambiar un poco porque ya estamos abusando de la buena disposición de esta gente. Victoria, vos trabajás allí, servís con estos hermanos. Sí. Así que el saludo para ellos también, que servimos codo a codo con estos hermanos también. Sí, gracias por la invitación, Alejandra. La verdad, un gusto estar acá y un gusto hablar de estos temas. Y entonces vamos a decirle a toda la gente que se pongan las pilas, consigan su copia y lean El progreso del peregrino. Está accesible además, o sea, ya no sé cómo vendérsela. A leer entonces,